Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con el primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 2. Vamos a iniciar primero recordando que los días miércoles explicamos qué tenemos que hacer con cada una de las actividades que tenemos que entregar esta semana. Y los días viernes vamos a dar algunas herramientas que les van a ayudar para el desarrollo de estas actividades. Y pues obviamente estas herramientas pues, las pueden seguir usando en otros módulos o bien si ustedes continúan con su formación académica. Voy primero a compartir, si se acuerdan, la semana pasada empezamos a trabajar revisando lo que es el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Lo voy a compartir porque lo hemos estado revisando. Lo hemos estado revisando para que sepamos, obviamente, cómo utilizarlo, en qué momento utilizarlo. El día miércoles de la semana pasada explicamos de forma general qué contenía cada uno de sus capítulos y el día viernes trabajamos con el capítulo número 1, así que el día de hoy vamos a trabajar con el capítulo número 2. En este caso, el capítulo número 2 nos habla de las citas. Acuérdense que una cosa son las citas y otra cosa son las referencias. Las citas cuando retomamos información de otra fuente y me la tengo que traer a mi documento. A lo mejor comparto una frase, un pensamiento, a lo mejor comparto una idea, pero puedo hacerlo con mis palabras o copiarlo de forma tal cual como lo encontramos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto y cómo se llama esto y qué datos nosotros debemos de agregar? Entonces, para eso vamos a trabajar con este capítulo número 2. Acuérdense que pues en este caso, las referencias, ya es cuando vamos a compartir los datos completos de la fuente, pero estas no van dentro del texto, van en una sección de referencias, ahí sí vamos a compartir la información completa de esa fuente. Entonces nos vamos a este capítulo número 2, lo tienen en la página 13 del manual. No olvidemos que el manual lo pueden encontrar en la página principal de la materia. En la parte donde está, a un ladito, donde está el cuadro de la pizarra de sesiones, ahí van a ver que aparece un cuadrito que dice Manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Ahí lo pueden descargar o si quieren imprimirlo, dependiendo como ustedes se acostumbren a trabajar con él. Entonces, vamos a ver este capítulo número 2, que dice, utilizar los textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que es necesario que cite las ideas que retoman de otras personas o instituciones para que quienes lean tu texto las distingan de las tuyas. Entonces, aquí lo que podemos hacer son citas directas o bien citas indirectas, dependiendo lo que vamos a compartir, cómo lo vamos a compartir y lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando con esa cita? Podemos hacer citas directas, es cuando retomamos con exactitud las ideas de alguien más. Estas pueden ser cortas o largas, dependiendo de la cantidad de palabras que nos utilizamos. A lo mejor yo voy a compartir una frase y obviamente las frases no las podemos modificar. Entonces voy a compartir esa frase y tiene menos de 40 palabras. Es una cita directa corta, por ejemplo. Esta se escribe entre comillas y sin cursiva. Ahora, yo ya no voy a compartir una frase, ahora voy a compartir una idea que quiero poner tal cual porque refuerza lo que yo estoy diciendo o lo que yo escribí. Acuérdense que esa es la finalidad de las citas, que refuerce y apoye lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, la larga son más de 40 palabras. Se escribe aparte del texto en bloque, con sangría a la izquierda, sin comillas ni en cursivas, y además como en el mismo tamaño y tipo de letra. No se añade ningún punto después de que se cierra el paréntesis. Para que nos quede más claro este punto, es como
esto que tenemos aquí. Este espacio que nosotros le estamos dando es como acomodamos una cita directa larga, ¿no? Y aquí tenemos una cita directa corta, va entre comillas, solamente. Entonces, dependiendo de la cantidad de palabras que nosotros estemos utilizando. Ahora, una cita directa es cuando retomamos la misma idea, pero la vamos a poner con nuestras palabras. Respetamos la esencia del documento, lo más importante, pero ya lo vamos a poner con nuestras palabras. A lo mejor, si yo voy a hablar del agua, no puedo modificar lo que son los elementos químicos que la componen, ¿no? Yo no los puedo modificar, no puedo decir que tiene uno por otro, pero sí a lo mejor una reflexión sobre la importancia del agua, ya no necesito ponerlo tal cual como está en el documento, pero sí lo puedo poner con mis palabras, ¿no? Dice, estas son las ideas de alguien más escritas con mis palabras y no se escriben entre comillas. Dice, si realizaste una cita directa, debes colocar también el número de página. Sin embargo, en este caso, en caso de que el material que quieras citar no tenga números de página, indica el nombre de la sección, el número de párrafo o de la diapositiva, de la parte o cualquier otra especificación que permita localizar la cita. ¿Ok? Aquí tenemos los ejemplos, ¿no? En el caso de las citas indirectas, cuando lo hacemos con nuestras palabras, estamos trabajando con la comprensión lectora porque estamos sacando información de un documento, estamos comprendiendo el documento, qué nos quiere decir o el objetivo de ese documento, y lo pongo con mis palabras. Quiere decir que también estoy trabajando con la paráfrasis. Y aquí en Prepa Línea C, lo que estamos tendiendo es trabajar con paráfrasis más complejas. Dice, existen diferentes niveles de complejidad en una paráfrasis. Por ejemplo, elaboras una paráfrasis menos compleja cuando sustituyes algunas palabras de la obra original por otras que consideras iguales cuando cambias el orden o los signos de puntuación. Por otro lado, una paráfrasis más compleja es cuando modificas la redacción o las reestructuras, pero sin alterar el sentido. En Prepa Línea C fomentamos el ejercicio de la escritura, así que cuando realices citas indirectas, te recomendamos hacerlas a partir de un ejercicio de paráfrasis más complejo. ¿Ok? Este punto es importante. Recuerden que en todos los capítulos vamos a encontrar estos rectángulos que se llaman toma en cuenta, porque quieren destacarnos un punto importante de ese capítulo. En este caso dice, siempre que cites de forma indirecta o directa o indirecta, da el crédito correspondiente a quien realizó la obra. APA recomiendo realizar paráfrasis, pues permite sintetizar la información de manera eficaz en comparación con una cita directa. Aquí tenemos también ejemplos que vimos hace un momento de citas directas cortas y citas directas largas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a leer este párrafo y me va a dar dos opciones de paráfrasis. Vamos a identificar solamente cuál es la paráfrasis correcta. Entonces voy a leer el texto y dice así. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que solo repite lo que los demás han escrito, sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Ángulo Marcial, 2013, página 96. Así que vamos a ver las dos paráfrasis que nos ofrece y al final vamos a votar por cuál consideramos correcta. ¿Cuál sería la paráfrasis correcta? La opción 1. El estudiantado confunde el uso y la función de la cita las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Ángulo Marcial, 2013. Opción 2. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, usándolo como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones, incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Vamos a votar en el chat. ¿Cuál consideramos que sería la opción correcta?
Vamos a poner nada más el número. ¿Pensamos que es la opción 1 o pensamos que es la opción 2? Bueno, solamente el número en el chat, por favor. Muy bien, tenemos la opción 2, así que ya nos votó por la opción 2. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el mismo manual? Analicemos las respuestas. En la opción 1, se respetó la idea original y se redactó de distinta manera sin perder su sentido. Por lo tanto, es una paráfrasis más compleja. Además, se notaron los datos de referencia de donde se tomó la idea. Mientras que en la opción 2, solamente se le cambiaron algunas palabras que están resaltadas con cursiva y de color negro. Es azul, es negro. No se eliminó información accesoria y es casi una copia textual. En este caso, se trata de una paráfrasis incorrecta, pues se hicieron cambios menores y no se notó el crédito correspondiente, por lo que puede considerarse plagio. ¿Ok? Bueno, muy bien. Así nos vamos dando idea de cómo lo podemos hacer. Otro toma en cuenta, dice, siempre que cites, ya sea de forma directa o indirecta, más bien siempre que cites de forma directa, corta o larga, o indirecta, da el crédito correspondiente a quien realizó la obra donde estás tomando la información. ¿Cómo hacemos esto? Podemos hacerlo de forma narrativa o de forma parentética. De forma narrativa quiere decir que lo hacemos dentro del texto. Vamos a compartir al principio los datos de la autoría y el año y después colocamos lo que estamos compartiendo. De forma parentética quiere decir que primero compartimos lo que estamos diciendo y al final, como su nombre lo dice, abrimos un paréntesis y ahí ya colocamos los datos de la autoría y el año. Así que vamos a verlo aquí como un ejemplo. Dice, cita narrativa, de acuerdo con Soto Rodríguez, que esta es la autoría, 2012 es el año y entre paréntesis, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. De forma parentética, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Se abre el paréntesis, Soto Rodríguez, 2012, cerramos el paréntesis. Entonces nos damos cuenta que siempre debemos decir de dónde estamos obteniendo la información, si no, se considera como plagio. Mucho ojo con esto, porque a veces podemos decir, no puse los datos en la cita, pero sí los puse al final en una sección de referencias. Aún así, y eso lo vamos a ver en el capítulo número 3, aún así es considerado plagio. Entonces, debemos de decirlo dentro de la cita. Debemos decir, a ver, lo saqué de... La autoría puede ser persona, personas o institución. Y el año donde se publicó, ¿no? Sobre todo cuando compartimos investigaciones, datos, que por ejemplo, encontramos información sobre la marihuana y algunas investigaciones o estudios, o algún científico o investigador dijo, entonces debemos decir cuándo lo dijo, ¿no? Ya sea dentro del párrafo o fuera de él, para que todo esto le va dando validez y le va dando pues confianza a quien nos está leyendo, porque estamos demostrando que es el resultado de una investigación. Entonces, mucho ojo con estas partes, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos, sobre todo nos está diciendo cuando tenemos más de un autor, un solo autor, cuando es alguna institución, cómo debemos hacerlo, así que podemos consultar esta tabla. Cuando también tomamos información de otras citas, ¿no? De otra información que no es la fuente original, pero que de ahí fue la que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, de ahí también cómo podemos nosotros citar. Hay que estar revisando estas tablas porque nos ayudan mucho. Ahora, ¿cómo sería el orden, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a ordenar nuestros datos? Dice, citar textos con la misma autoría y fecha. ¿Qué podemos hacer? Cuando hay varias obras que comparten la autoría y fecha, deberás asignar una letra del alfabeto a las citas que en correspondencia con el orden en que se encuentran las referencias. Ya yo compartí una información, hice la cita, pero sabemos que los datos completos van en las referencias. Entonces, si tengo varios, ¿qué hago? Aquí, por ejemplo, nos dice, tenemos mismo autor, Molina Natera, igual abajo, mismo año, 2019. Entonces, lo que vamos a cambiar es cómo las acomodamos por el orden del título que tenemos en la referencia. Así que aquí primero va
el discurso pedagógico en las tutorías de escritura y después va a la tutoría de escritura para el desarrollo. Entonces aquí vamos a poner inciso A, porque es la primera, y luego el inciso B que tenemos hecho. Luego, algunas letras correspondientes a las referencias que lo necesiten ABC, dependiendo, pues, tenemos como 5 con el mismo autor y año, pues ponemos la letra correspondiente. Recomendaciones. Utiliza fuentes originales de información. Verifica que se conserve el sentido original de la información cuando realice citas indirectas. Evita saturar el texto de citas directas y de citas largas. Recuerden que las citas apoyan lo que yo estoy diciendo, pero no lo sustituyen, no sustituyen mi redacción, mi investigación, mis palabras, mi comprensión, mi paráfrasis. No lo sustituyen. Coloca los nombres y apellidos en las citas tal y como los observes en la obra publicada. Alterna entre citas directas, indirectas, narrativas y parentéticas al redactar el texto. Cita correctamente toda la información que hayas retomado de manera directa o indirecta de otra fuente. Recuerda que si no le das el crédito correspondiente a la información de alguien más, estás cometiendo plagio. Aquí lo tenemos bien especificado. También es muy importante que nos acostumbremos a hacer esta parte de las citas. Yo les digo, por lo menos acostúmbrense que cada texto, un ensayo, un texto argumentativo, incluyan una cita directa, una corta, una larga, una cita indirecta. Y así nos acostumbramos, le va dando mucho valor y fuerza al documento que nosotros estamos escribiendo, para que nos acostumbremos a hacer esta parte, porque si no, termina siendo un documento que ya no se demuestra, ¿no? Nuestro avance académico. Entonces, vamos a hacer esto para irnos acostumbrando a trabajar, obviamente, de esta forma. Muy bien, pues dejo de compartir este material y me voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Permítanme. Muy bien. Pues ya nos encontramos en la semana número 2, en nuestro módulo 5, nuestro módulo de argumentación. En la primera semana empezamos primero a identificar cuál era la estructura que debe tener un argumento, qué es un argumento, su estructura, cómo podemos identificar en un texto los argumentos que nos presenta el autor, hasta el punto que podemos empezar nosotros a construir nuestros argumentos y cómo esos argumentos nos lo podemos llevar a una redacción en nuestro texto. Después, ya con un tema en específico, con el tema de la lectura en la era de Internet, empezamos a construir argumentos que nos permitieron redactar lo que fue un ensayo. Entonces, esto lo hemos hecho, pues hemos compartido argumentos tanto de forma oral, con nuestros audios, como de forma escrita, cuando lo hemos hecho por medio de un ensayo o un texto argumentativo. Entonces, vamos a continuar en esta semana. Vamos a trabajar con la unidad número 2, argumentos y diálogos argumentativos. El propósito es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Vamos a, antes de iniciar con el tema, les recuerdo que tenemos el foro aprendiendo. Cada semana tenemos un foro aprendiendo donde pues seguimos compartiendo, trabajamos con el tema de la semana, se hacen algunas preguntas que nos ayudan a generar nuestro pensamiento crítico. Esta parte del pensamiento crítico es primordial, ¿no? Porque empezamos a hacer una reflexión sobre ese tema, sobre esa realidad y reflexionamos sobre está bien, está mal, es correcto, no es correcto, ya lo he visto, ya lo he vivido, ya he trabajado con ese tema. En fin, empezamos a como ejercitar nuestro cerebro, ¿no? Entonces, participen en los foros aprendiendo de cada semana, es muy importante su participación. Tenemos comúnmente en el foro aprendiendo, tenemos más de 3 preguntas, ¿no? 2, 3 preguntas tenemos ahí para que puedan participar, así que los espero. Como decía, cuando veíamos lo de las citas, era muy importante que identificáramos que cuando hacemos las citas indirectas, eso quiere decir con mis palabras,
primero trabajamos con la parte de la comprensión lectora, porque partimos de un texto y sobre ese, pues yo lo tengo que poner con mis palabras. Entonces tengo que partir de hacer una buena comprensión lectora. Así que vamos a ver cómo estamos los mexicanos en esta parte de la comprensión lectora. Tenemos esta infografía, así que vamos a compartir los datos para que nos demos una idea de cómo estamos. La comprensión lectora de los mexicanos. Conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad en México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejor salario? Preguntaríamos si, pues, ¿cómo no? Porque siempre, pues, vamos a estarnos capacitando o a lo mejor llegamos y tenemos que aprendernos algunas cosas, nos dan algún manual que tenemos que conocer, entonces, trabajamos mucho con la parte de la comprensión lectora, ¿no? Y si no adquirimos esos conocimientos que son necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo, estamos en una situación muy complicada. Así que vamos a ver los porcentajes. 9% muestran dominio de la ortografía y la acentuación. 50% de aciertos en conocimiento gramatical, 57% pudo interpretar y tuvo dominio del texto, 5.9 el promedio en comprensión lectora y 7 el promedio en comprensión auditiva. Si nos damos cuenta, pues en algunos reprobamos, en otros medio pasamos de panzazo, ¿verdad? Y en otros, pues como que apenas estamos saltando a la mitad. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, aunque tenemos aquí algunas estrategias que están muy enfocadas para los niños, pero podemos retomar algunas ideas que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, leemos todos los días, leer por lo menos todos los días un artículo. ¿Y qué podemos leer, no? Porque hoy en día hay tanta información que no sabemos si está bien escrita, si no está bien escrita, si es el resultado de una investigación, si no. Entonces, primero, yo les digo, identifiquen un periódico de su localidad. Ya que lo identificaron, que sea un periódico, pues que no sea amarillista, que lleve muchos años. Ya que identificaron ese periódico, pues busquen en internet si tiene también su periódico digital. Esto les va a ayudar para que la mayoría de los periódicos que tienen su periódico digital, pues puedan ustedes leer ahí las noticias, secciones de cultura, de espectáculos, de ciencia, avances, lo que sea. Entonces podemos ahí empezar a leer. ¿Qué otra cosa podemos leer? Un ejemplo lo tienen ustedes en el texto que trabajaron en la semana número 1, en la actividad integradora 2, que era sobre la lectura en la era de Internet. Ese texto lo obtuvieron de una revista que se llama Como Ves, que pertenece a la UNAM, que es una revista muy cortita, los artículos son muy cortitos, pero son artículos actuales, son artículos revisados, son los resultados de una investigación, ahí mismo les indica de dónde obtuvieron alguna información, y son, cuando leen un artículo son máximo 4 páginas, pero así cortitas, ¿no? Entonces, entran a su página, revista Como Ves, no se necesitan suscribir, si lo quieren hacer, pues ya es un plus, pero si no, pues del número que estén manejando en ese momento, ustedes pueden leer varios artículos. También pueden revisar números anteriores, ahí cuando pasen el cursor sobre el título, les dice cuál se pueden descargar para leer y cuáles no los pueden descargar. Pero pues sería un buen ejercicio, ustedes aprenden cosas nuevas, aprenden temas nuevos de forma muy amena. Y también de esta forma nos podemos dar cuenta cómo escriben otras personas, cómo redactan, y eso nos puede servir a nosotros. ¿Qué podemos hacer una vez que hayamos leído? Si no tenemos a quién platicarle de qué leímos, o no nos gusta platicarle a alguien de qué leímos, pues hagamos el ejercicio con nosotros mismos. Que si tuviéramos que platicarle a nuestro mejor amigo o amiga qué leímos, pues le decimos, ¿no? Pues yo leí y trata de esto, de esto, de esto. Así nos vamos obligando a hacer un resumen de lo que leímos, a identificar las ideas importantes y a compartirlas, ¿no? Y a sintetizarlas. ¿Qué más podemos hacer? Podemos identificar en esa lectura palabras que no sabemos qué significan y que nunca las hemos oído. Así podemos aprender un vocabulario nuevo. Yo les platicaba, no me acuerdo si en estas sesiones pasadas,
pero me llamó la atención un video de YouTube que entrevista a varias personas y entrevistó a un señor que narra, ¿no? Las corridas de toros, pero el señor pues ya tiene sus años. Pero él lo que hace todos los días, agarra su diccionario y busca, se va en orden, ¿no? Hasta que llega, empieza a revisar el diccionario con la letra A y llega a una palabra que nunca la había conocido. Entonces, la lee, se aprende qué significa y la aplica todo el día. Ya está escribiendo unas notas, escribiendo, platicando con alguien, o sea, ve la manera en cómo la aplica durante el día para que se acostumbre a escucharla, a saber qué significa, cómo puede utilizarla y ya se aprende con eso una palabra. Entonces, bueno, son ideas que se pueden dar, así que cada uno de nosotros podemos ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra comprensión lectora? Entonces, este nos sirve porque si descubrimos una palabra nueva, pues podemos también ver qué significa, ya tenemos almacenado una palabra más, mejoramos nuestro vocabulario. Muy bien, pues este estudio fue aplicado a 4.351 alumnos de 20 años, en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la ciudad. ¿Qué más también podemos hacer? Los audiolibros, los famosos audiolibros. Ya hay, por ejemplo, canales de YouTube que nos leen libros, hay plataformas que están específicamente diseñadas para libros. Yo digo, si a veces invertimos en plataformas que a veces entramos como muy poquito, pues invirtamos en una plataforma donde podemos entrar un poquito más. Y podemos aprender muchísimas cosas. No es solamente es que a veces pensamos que un audiolibro es yo me siento y leo y ay, me va a resultar tan aburrido. Pero no, ahora ya como que ya le invierten más a la lectura, les dan énfasis, movimientos, a la voz, ya no se escucha plano, ya está más, con mayor producción. Entonces, démosle la oportunidad a los audiolibros. También tenemos la aplicación Wattpad que dice, ¿aún no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a estos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Aquí no solamente leemos, sino que si queremos podemos también escribir y empezar a participar para recibir comentarios, una retroalimentación que hay que comprender que a lo mejor no son especialistas en el tema, pero pues nos puede servir los comentarios. También tenemos otra que se llama lectura rápida. Dice, esta gratuita es muy interesante para mejorar la comprensión lectora. Todas aquellas personas que no leen porque no lo creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de la comprensión lectora. Entonces, bueno, busquemos si queremos alguna aplicación en la página que le da, en la página que le da el servicio a nuestro celular y veamos si hay aplicaciones para la comprensión lectora. Pero no olviden que antes de descargar una aplicación, veamos si realmente funciona y cumple con lo que promete. Y ya que veamos eso, comentarios y todo, pues ya pensamos si vamos a descargar o no. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana. Vamos a empezar con la actividad integradora número 3, que se llama investigar para hacer. Vamos a ver los siguientes pasos, muy importante. Primero, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y que sea de tu interés revisar. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. O sea, el tema legalización de las drogas ya lo tenemos. La postura o el enfoque que le vamos a dar es lo que vamos a elegir. Yo digo, a lo mejor quiero de la legalización de las drogas, lo que quiero saber es la normativa de otros países. Bueno, ya tengo el enfoque o la postura. Ahora, punto número 2. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieres abordarlo, por ejemplo, la biología, el derecho, la sociología, la historia, la política, la geografía, la estadística, la economía, etc.
Entonces, si yo escogí la normativa de otros países para el tema legalización de las drogas, pues podría decir que una disciplina que me va a ayudar mucho, me va a dar información, es el derecho, porque maneja todo esto de las leyes y las normas, y otro podría ser, no sé, la sociología que estudia el comportamiento de los grupos sociales, todo esto que tiene que ver con los grupos sociales. Entonces ya escogí mis dos disciplinas, ¿no? En base a mi tema y mi postura o mi enfoque. Siguiente punto, determina de qué manera vas a realizar tu búsqueda documental informática. ¿Dónde voy a buscar la información? Ya determiné qué quiero, bueno, los temas que voy a manejar. Entonces tengo que decidir dónde voy a buscar la información. En una biblioteca virtual, voy a hacer entrevistas, voy a trabajar con una revista especializada, periódico, buscadores académicos, tengo que decidir dónde voy a buscar información. El siguiente punto, busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Esto vimos el día viernes, incluso también creo que lo tocamos el día miércoles, pero el buscador académico de Redalic, podemos escribir el tema y luego tiene filtros. Entonces yo puedo filtrar por la disciplina o área de conocimiento que elegí, por las dos, y ya me va a dar únicamente información sobre ese tema y sobre esas disciplinas. Y esto nos puede ayudar mucho, ¿no? Pero también busquemos en otras fuentes para encontrar mayor información. Luego, desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigas. Entonces, si se dan cuenta, del punto 1 al punto número 4 es la preparación para yo poder escribir mi texto argumentativo de 2 cuartillas. No es la mitad de una hoja, sino son 2 cuartillas que son como 2 lados de hoja de un cuaderno, una hoja del cuaderno profesional, ¿no? Del tamaño grande. Entonces, ya sobre eso, sobre esa preparación que hicimos, ahora sí vamos a hacer nuestro texto argumentativo. Aquí sí mucho ojo, porque lo que pasa con esta actividad es que la investigación que encontraron la pegan en la actividad y eso es lo que entregan. No, es cuando nos dicen, a ver, investiga todo lo que encuentres sobre los scouts. Y entonces empiezo a investigar todo lo que encuentro sobre los scouts. Y ya decidí las disciplinas, etcétera, y tengo mucha información. Ya que recabé esa información, me dicen, bueno, ahora con esa información vas a redactar un texto. Pero no quiere decir que yo copio y pego, no se trata de empezar a armar un rompecabezas de, encontré esta información, la pego para acá. Esta la pego acá, esta la acomodo acá. No, se trata de que esa investigación me permite redactar a mí con mis palabras, haciendo citas, un texto argumentativo. Entonces, para eso me voy a ir un poquito adelante de regreso. Pero lo que hablamos es que hacemos un proceso de escritura. La preescritura quiere decir que primero preparo todo el material, investigo y todo. La escritura es cuando ya redacto el texto y la posescritura es cuando lo pulo el texto. Quiere decir que, este es un ejemplo, aquí nada más tiene una falla al final, pero tenemos un título, una introducción a tesis, la argumentación o nuestro desarrollo, las conclusiones y las referencias que estas deben de estar en formato APA en base a lo que está el manual. Vamos a ver este video que nos ayuda mucho a tener una orientación muy clara de cómo debemos escribir un texto argumentativo. Y con esto, para que veamos la estructura, como ya lo vimos, introducción, desarrollo, conclusión y mis referencias. Acuérdense que en la introducción, pues hablamos de qué vamos a tratar en el texto. El desarrollo es donde ya desarrollamos pues las disciplinas, las áreas de conocimiento, lo que encontramos, lo que decidimos que va en el texto. Después hacemos una conclusión con el cierre de las ideas y después compartimos las referencias. Acuérdense que en el desarrollo es donde podemos incluir las citas directas o las citas indirectas. Pero vamos a reforzar este punto con este video de cómo escribir un texto argumentativo. Así que lo vemos. Por favor.
Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tres partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión.
Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Muy bien, con eso tenemos, yo creo que ya una idea más completa de cómo podemos escribir un texto argumentativo. Acuérdense que después de 2:30 van a poder encontrar este video y lo van a poder pausar si necesitan revisarlo o poder empezar a revisar su texto. Vamos a terminar de leer las indicaciones para la actividad. Dice, después del texto que elaboraste, dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbela. Por eso no lo pusimos acá arriba, ¿no? Porque acá abajo ya no estamos respondiendo, ¿no? Dice, grabo un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación del problema, en este caso, la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento en la nube. Después de la respuesta al punto 6, pega en el documento el enlace. Recuerden,
Siempre verificar que el audio se abra correctamente, que se escuche bien, hagan varias pruebas de grabación. El día viernes enseñamos cómo podían grabar un audio en Genially, entonces si quieren revisar esta sesión, lo hacemos de forma muy profesional, dejamos una imagen, entonces con la imagen ya se ve diferente. Se ve muy diferente es cómo podemos grabar un audio. Muy bien, y también se incluyen las fuentes de consulta que utilizaste para elaborar tu actividad. Recuerden que cuando estamos haciendo textos, pues debemos de decir de dónde estamos obteniendo la información. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros no tenemos todo el conocimiento del mundo, eso quiere decir que sí investigamos en algunas fuentes para obtener la información. Incluso aquí mismo dice, investiga, internet, todo lo que encontraste, quiere decir que sí acudimos a otras fuentes. Tenemos que mencionarlas por medio de citas y por lo tanto también por medio de referencias. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta sobre la actividad primera de esta semana número 2. No sé si hay dudas o preguntas que tengamos. Muy bien, creo que no tenemos. Si no, de todos modos, ahorita si aparece alguna preguntita, yo la leo. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver qué tenemos que hacer la siguiente semana. La siguiente actividad. Recuerden, también aquí está la imagen de los buscadores académicos donde podemos buscar información. Este es Redalic, el buscador académico que les mencionaba, que tiene filtros y que les puede ayudar en esta parte de buscar por disciplina o área de conocimiento. En la actividad integradora número 4, hagamos un debate. Vamos a participar de la siguiente manera. Es un foro. Por eso que dice, ¿cómo participar en el foro? Primero vamos a ver el debate, legalización de la marihuana, que está en YouTube. Aquí está el link. Luego, vamos a dar respuesta con 5 participaciones. Vamos a ver cada una qué nos pide. En tu primera participación, comparte un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya presentado en el debate. Si te haya parecido más interesante, sólido y describe el porqué. En tu segunda participación, comparte un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe por qué. En tu tercera participación, comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura. En tu cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Y en la quinta o última, responde a la réplica que han realizado sobre tu postura y defiéndala con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que defiendas tu postura debatiendo alguna de las aportaciones en contra que han realizado tus compañeros durante el desarrollo. Puntos a tomar en cuenta. Son 5 aportaciones como mínimo. Cada una tiene sus indicaciones, así como lo vimos hace un momento. Hay que argumentar cada aportación, incluso una de ellas tenemos que construir un argumento. Tiene que ser una participación a lo largo de la semana. Baja puntos si lo hacemos todo en un día, si lo hacemos en una sola participación, si lo hacemos en 2 días, 3, no es la misma calificación. Entonces, para eso podemos revisar la rúbrica. Aquí dice, recuerda consultar la rúbrica para conocer cómo se valorarán las participaciones. Y fomentar el respeto y la tolerancia, porque pues todos estamos en el foro, entonces es importante que fomentemos el respeto y la tolerancia. Entonces recuerden que es un foro, no es una actividad integradora y la dinámica es totalmente. Muy bien, también tenemos 2 actividades formativas esta semana, diálogo y búsqueda de la información. Recuerden que para darle respuesta debemos estudiar todos los recursos de la plataforma. Es importante porque vamos a ir aprendiendo cosas, ya desde el viernes empezamos a aprender cosas que podemos hacer en Canva, así que si pueden, por favor, dense de alta con su correo de prepa en línea CEP. Acuérdense que cuando entran a su correo de Gmail, tienen de este lado un cuadrito formado por puntos, ahí pueden entrar y ven todas las herramientas que ofrece Chrome y hasta el final tienen la parte de entrar a Canva. Entonces ahí pueden entrar y darse de alta con su correo de prepa en línea CEP. Entonces,
para que vayan aprendiendo muchísimas cosas y vayan aplicándolas. Lo que puedan aprender les va a servir para su vida profesional, académica, personal. Entonces, les sugiero que se vayan registrando, por favor. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas que tengamos. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ninguna. Okay. Muy bien. Pues ya para terminar, comparto mi frase de la semana que dice, cualquier cosa que la mente humana pueda concebir y creer, lo puede concebir. Lo dijo Napoleón Hill, que también fue de nuestra frase de la semana. Muy bien, pues paso a la asistencia. Tengo Laura, Noemí y Hernández. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco su presencia, la revisión de esta sesión y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.